El primer gran eje de estas medidas es que Pamplona sea una ciudad de oportunidades. Ese es el resumen de una serie de medidas que hablan de empleo, hablan de comercio, hablan de fiscalidad también, hablan de turismo, hablan de nuevos proyectos. Yo, cuando nos achacan lo del cemento, parece que está prohibido hablar de nuevos proyectos. Nosotros apostamos por los nuevos proyectos, pero no por hacer nuevos proyectos o llamar la atención. Apostamos por los nuevos proyectos porque hacen de Pamplona una ciudad más atractiva, una ciudad donde alguien quiera montar un negocio o venir a montar una empresa o tomarlo como sede de su actividad, ¿no? Entonces, también las infraestructuras son importantes y lo decimos con orgullo. No hay un modelo confrontado, cemento o personas. El cemento es para las personas y por eso apostamos por las infraestructuras. También apostamos, y está en el programa, porque el ayuntamiento no sea una piedra, ¿no?, en la mochila de los emprendedores. A veces dirigirse al ayuntamiento es traumático. Tenemos que trabajar intensamente para que sea mucho más cómodo montar un negocio, mucho más cómodo relacionarse con el ayuntamiento. Hay que reducir, como sea, la burocracia. La burocracia está siendo una losa demasiado pesada en general para todas las ciudades y en Pamplona en concreto también. Tenemos que reducir esa burocracia y que la gestión sea mucho más directa, mucho más rápida para los ciudadanos.